de la urgencia. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar nos presenta una solicitud de declaración institucional del Pleno donde se reconozca el compromiso explícito de este Ayuntamiento con la memoria de las víctimas linenses del franquismo, el reconocimiento oficial a todas ellas, su solidaridad con sus familiares y descendientes y su condena de la dictadura y la represión. Teniendo en cuenta los actos que a primeros de noviembre promoverá el Ayuntamiento en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y las de los campos de concentración nazi, presentamos esta declaración para sumarla a ellos con el respaldo institucional del Pleno. Hijos, hijas, nietos, nietas y algunas bisnietas y bisnietos de personas asesinadas y hechas desaparecer en la línea durante y después de la guerra de 1936 vivieron en los últimos meses de 2021 y los primeros de 2022 con una pequeña esperanza. La de ver que los arqueólogos contratados por la Diputación Provincial de Cádiz localizaban las fosas comunes donde están arrojados y clandestinamente enterrados sus familiares. No es por mí, de verdad, es por respeto a los bachilleros. Sí, ya lo sé, pero es que no... Es que he pedido que dejen los móviles en silencio, por favor. Ahí lleva razón. La esperanza de asistir al proceso de exhumación de sus restos y la de aguardar a que las muestras extraídas al ADN de los huesos hallados coincidieran con los del ADN de la saliva que ella y ellos fueron entregando a los arqueólogos responsables del proyecto. Era la esperanza de recuperar al padre, la madre, el abuelo o el bisabuelo para dar a sus huesos un entierro digno, inhumarlos en un nicho o una tumba y poder tener un lugar al que ir a recordarlo desde el cielo. Lamentablemente, estas esperanzas se desvanecieron porque las prospecciones hechas en el patio norte del cementerio municipal no dieron resultados. El proceso se detuvo y todos estamos ahora esperando a que los investigadores de la Universidad de Cádiz vengan al patio sur a pasar el georradar para ver si podemos localizar en el subsuelo alteraciones que nos indiquen dónde pueden estar las fosas para comenzar otra vez con el proceso de prospecciones y exhumaciones. La Ayuntamiento ha colaborado en todo momento con lo realizado en el alcalde de sección de encuentros de familiares que se realizó el pasado 9 de noviembre en uno de los salones del Palacio de Congresos y Exposiciones. Más de una veintena de familias de la línea ha vivido con mucha atención esta situación en el último año. Algunos familiares, residentes en otras ciudades de España, han estado en contacto permanente con el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, entidad que también ha ayudado en este camino. Madrid, Barcelona, Málaga, Ceuta o Londres son los lugares de residencia de algunos de estos familiares. Este contacto estrecho y sincero nos ha permitido conocer algo más de los antepasados a las que estas personas tienen en su memoria, en forma de fotos antiguas en sus casas, y buscan, entre otras personas, entre otras personas. Si alguien no está citado, pues agradecería que contactarais con el foro y también se recogería en el acta que estamos leyendo. Gertrudis Ríos Marín era una maestra de párvulos que llevaba más de 10 años en la línea y era muy querida por sus alumnos y padres cuando fue detenida, fusilada y hecha desaparecer. Su marido, Ramón Iglesias Oliva, que era jefe de correo en aquella época, sufrió la misma suerte. Su hijo quedó huérfano de madre y padre. Evaristo Ramos Cadena era un padre de familia numerosa que regentaba una farmacia en la línea. Masón, aficionado a la arqueología y descubridor del sarcófago de Cartella que hoy se puede ver en el Museo de San Roque. Evaristo fue fusilado y su cuerpo hecho desaparecer semanas después del golpe de Estado que dio origen a la guerra. Dejó viuda y huérfanos. José Victorio Arias era un militar jubilado que residía en la línea desde el principio de siglo. Había sido concejal durante la monarquía y se preocupó mucho por mejorar el barrio de la Tunana y la vida de sus vecinos. Tenía 63 años cuando fue fusilado y hecho desaparecer en agosto de 1936. Dejó viuda e hijos y nietos huérfanos. Ambrosio Macías Ramírez era guardia municipal en la línea cuando fue fusilado y hecho desaparecer en 1936. Dejó viuda y huérfanos. Un hermano de su mujer tuvo un final también trágico, parecido al que tuvieron otras decenas de vecinos de esta ciudad. Ruperto Barroso Marcos, que tenía 19 años y trabajaba de empleado en una imprenta, murió acribillado junto al cuartel Ballestero cuando se manifestaba de modo pacífico en favor de la legalidad y en defensa de la República, cuando las tropas sublevadas llegadas desde Algeciras dispararon contra la multitud desarmada el 19 de julio de
1936. Juan Vázquez Domínguez, también era policía municipal, pero además en 1936 ejercía como chofer del alcalde republicano de la ciudad, José Agüero Barro. Juan fue fusilado y hecho desaparecer en 1936. Su nombre y apellido no figuraban en la relación de fusilados de la línea, que los historiadores de la comarca manejaban hasta ahora. El testimonio de su nieta Ángeles lo ha recuperado para la memoria y para la reivindicación de la verdad, la justicia y la reparación. Ella conserva documentos del ayuntamiento que años después de asesinado informaba al alcalde de que Juan Vázquez no se presentó al trabajo un día y ya no volvió más. Dejó viuda y huérfanos. Manuel López Aguilar, había nacido en La Línea, y aquí regentaba una barbería que estaba en la calle Aurora, cerca del Mercado de Bastos. Pertenecía a la logia Florida Blanca. Fue fusilado y hizo desaparecer cuando tenía 40 años en febrero de 1937. Dejó viuda y huérfanos. Josefa Cabrera Sarrias, tenía 26 años. Estaba embarazada de 8 meses y vivía en Jimena con su marido y su hijo de 4 años. Regentaban una churrería y eran felices. Un grupo de soldados sublevados que entró en Jimena en septiembre de aquel año, la violó repetidamente y la asesinaron. Su madre trasladó al canal de La Línea y lo enterró con sus manos en el suelo de uno de los patios del cementerio. José Piña Gómez tenía 23 años y vivía en La Línea en 1936, donde tenía otros hermanos que trabajaban en el tal como su padre. Tras el golpe, un grupo de falangistas interceptó un autobús que viajaba por la carretera en dirección a Málaga. Los detuvieron, hicieron bajar un grupo y fusilaron allí mismo a varios, entre ellos a José Piña. El sitio exacto de los fusilamientos no se sabe, ni tampoco el destino de los cadáveres. Una semana después de los hechos, alguien le devolvió a la madre del asesinado su reloj. Juan García Rodríguez, don Manito, era un médico nacido en los barrios que ejercía y vivía en La Línea. La gente humilde y trabajadora de esta ciudad lo quería mucho porque no solo curaba a los enfermos y no cobraba por ellos, sino que se desvivía por atender a las personas necesitadas y por ayudarles en cuanto pudiera. Fue ejecutado el 24 de febrero de 1937, cuando solo tenía 35 años. Sus asesinos le dispararon por la espalda en un campo cerca de los barrios. Sus familiares pudieron enterrarlo en una sepultura. El Ayuntamiento de esta ciudad ha otorgado a don Manito distintas distinciones y homenajes. Fue nombrado hijo adoptivo en 2010 y sus restos están en el Panteón de los Ilustres desde 2018. Don Manito además es el nombre de una plaza con Don Manito y busto en bronce inaugurada el 14 de abril de 1991. Sus sobrinas, nietas y demás familiares han estado muy atentas a todo lo que hemos hecho este último año. Han participado en algunos actos y nos han dicho que realizemos de cuánto hagamos por la memoria de todas las víctimas del franquismo. Alfred Hernández, era un gibraltareño que estaba casado con una linense con la que vivía en La Línea. En 1936 tenían un hijo de corta edad y cuando comenzó el golpe de Estado, Alfred se refugió en Gibraltar. Ella no quiso seguirle porque cuidaba aquí a su madre anciana. Alfred trabajó en Gibraltar y cuando la situación en la frontera se normalizó, venía durante un tiempo a visitar a su mujer e intentar convencerla de que fuera con él a Gibraltar. Un día, habló mal de Franco en un bar, al rato fue a buscar un grupo de falangistas. Nunca más se supo de él, dejó viuda y huérfana. Varios centenares de linenses o de vecinos de otras ciudades fueron ejecutadas aquí en aquella fatídica fecha. Y muchos linenses fueron ejecutados en otras ciudades y pueblos de Andalucía y España. Uno de ellos fue Adolfo Chacón de la Mata, que fue diputado socialista por la provincia de Cádiz, además de gobernador civil en Almería, Alicante y Segovia durante la República. Fue detenido en Segovia y trasladado a Valladolid, donde fue fusilado y hecho desaparecer en una fosa común. Dejó viuda y huérfanos. Los restos de Adolfo siguen hoy bajo tierra en un lugar desconocido, igual que los de quienes están enterrados en la fosa del cementerio de La Línea o de los de quienes permanecen en las más de 700 fosas comunes que hay en Andalucía. Quienes planificaron la muerte de tantas personas que se tenían en Andalucía pretendieron también aterrorizar a sus mujeres, hijas, hijos, padres, madres, para que no se preguntaran, para que no buscaran sus cuerpos. Intentaron borrar las huellas de sus crímenes y hacer que la población en general se olvidara para siempre de lo que en este país había pasado. Esto último no lo han conseguido. El 90% de las personas que votaron en La Línea en las últimas elecciones de la República, el 16 de febrero de 1936, lo hizo a favor del Frente Popular, la coalición de partidos que encarnaba el espíritu con que había nacido la República: educación para el pueblo,
mejora de la situación laboral, derechos para las mujeres y reforma agraria. Aquel afán modernizador, explican, ese no es negocio. Las investigaciones históricas realizadas hasta el momento, tras ya las auspiciadas en 2011 y 2012 por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, han podido constatar que la represión franquista en el Campo de Gibraltar provocó los fusilamientos de centenares de personas en esta comarca. Las investigaciones en los archivos municipales, registros civiles y archivos militares han permitido elaborar un listado de 600 personas fusiladas por las tropas franquistas en esta zona. Cientos, miles de personas huyeron en aquellos meses a Gibraltar para escapar a la muerte. En el libro de defunciones del cementerio de la Línea hay un total de 105 cadáveres sin identificar y 111 con identificación. La mayoría de los investigadores aseguran que los fusilamientos durante la época del terror caliente, en la que no se hacían juicios y se registraron por escrito las órdenes de matar, fueron tantos que para saber la cifra exacta de los muertos hay que multiplicar por 3 la conseguida por registros documentales. Las entrevistas que el Foro ha hecho con familiares de personas asesinadas en los meses previos a la intervención arqueológica nos han permitido añadir algunos nombres a la lista, hasta ahora conocidas, de personas fusiladas en esta ciudad o de vecinos de la misma asesinadas y esas desaparecer en otras poblaciones andaluzas. Los nombres de 13 hombres y una mujer han podido ser añadidas a la lista de víctimas guineenses. Es hora, pues, de que el Pleno, el Ayuntamiento de la Concepción, haga lo que todos los ayuntamientos democráticos de este país deberían haber hecho hace ya mucho tiempo. Al menos a partir de que en 1979 los salones municipales de Pleno volviesen a ser ocupados por los representantes del pueblo libremente elegidos en el ejercicio de la soberanía popular. Los familiares de aquellos hombres y mujeres asesinados y eso desaparecer en la línea deben saber que este ayuntamiento democrático de la ciudad de 2022 no los ha olvidado. Si bien constatamos que corporaciones anteriores ya eliminaron simbología del régimen y cambiaron denominaciones del callejero desde 1979. Por todo lo que he puesto y en base a la legislación vigente, especialmente a la ley 52/27 de 26 de diciembre, conocida popularmente como ley de memoria histórica, en la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y a la ley 2/2017 del 28 de marzo de memoria histórica y democrática de Andalucía, que regula las políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática de Andalucía al amparo de los dispuestos en el artículo 10, 3, 24 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Este Ayuntamiento Pleno declara solemnemente que todas aquellas personas son víctimas de muertes injustas, innecesarias e injustificables. Víctimas del terror de Estado puesto en marcha por los enemigos de la libertad y la democracia. Todas y cada una de aquellas personas merecen el respeto de este Pleno municipal y el reconocimiento oficial de su dignidad y honorabilidad. Este Pleno también quiere expresar su admiración por sus familiares que han conservado sus recuerdos y han luchado por la restitución de su memoria. En el silencio de la larga noche franquista y en la travesía de la transición, sus mujeres, esposos, sus hijos e hijas, sus nietos y nietas han cultivado siempre su memoria y siguen trabajando para que sea realidad la verdad, la justicia y la reparación. Es un deber de este Pleno municipal y de todas las instituciones democráticas condenar los crímenes cometidos contra ellos y rendirles el homenaje permanente que merecen en el sitio. Es también deber de toda institución democrática fortalecer la libertad, la igualdad, el ejercicio de los derechos humanos y reforzar la participación social. Construir más democracia cada día, hacerla cada día más fuerte, la mejor vacuna, para que nunca más vuelvan las dictaduras o el totalitarismo. E igual que las personas mayores que pierden la memoria no pueden vivir solas y se vuelven dependientes, los pueblos que no recuerdan su pasado ni honran a quienes lucharon por su libertad corren el riesgo de perder su independencia y de sufrir los ataques de quienes organizan las guerras y solo defienden sus privilegios. En memoria de las víctimas linenses del franquismo, este Ayuntamiento Pleno de la Línea de la Concepción expresa su reconocimiento oficial a todas ellas, su solidaridad con sus familiares y descendientes y su condena de la dictadura y la represión, y proclama su defensa solemne e irrenunciable de los derechos humanos, la convivencia, la libertad y la democracia. Muchas gracias.
visto? Te la he visto. Te estaba buscando y no te veía. Bueno, prometo ser breve porque al momento de la vida también he estado trabajando duro como siempre hacen y prometo ser breve, prometo no echar más de 5 o 6 minutos. Por supuesto, lo primero es darle las gracias a ellos por este acto que durante tantísimos años hemos estado todos esperando. En segundo lugar, también quiero agradecer al Foro de la Memoria Histórica, especialmente a Juan León Moriche, tan activo como es, que me haya propuesto hablar aquí. En realidad, yo sé que cualquiera de las personas que están aquí, especialmente en la parte de atrás, que son todos familiares de personas asesinadas, esta es la palabra, podría hacerlo exactamente igual que yo, porque en este momento se trata de hablar sobre todo con el corazón y no con la mente, no con el cerebro. Por tanto, también ustedes sabrán disculpar que algunas de las cosas que pueda decir no sean rigurosamente ciertas e inevitablemente vayan un poco teñidas por la biografía trágica que cada uno ha tenido. Para mí, sin duda, la desaparición de mi abuelo Evaristo, no me gustaría mencionar ni mucho tampoco a él, porque él es uno más de la larga lista, pues sin duda en mi familia ocasionó un profundo dolor y un profundo sentimiento que hemos mamado desde pequeño. Tampoco me parecía que yo fuera una persona adecuada porque yo no soy de la línea, pero como si lo fuera, la verdad es que estoy bastante acostumbrado en hablar en foros públicos. Si me ves un poco nervioso es que estoy en un pleno solemne y ese no es mi trabajo. Y sí que he hablado en muchos congresos y en muchas reuniones científicas, pero que he hablado con el cerebro y ahora inevitablemente el corazón manda sobre mi cabeza. Por eso estoy aquí, para que no se me olviden algunos datos. Digo que yo no soy de la línea, pero sí soy un ciudadano del campo de Gibraltar, porque nací en Algeciras y allí viví algunos años. Casi toda mi vida he vivido en San Roque y soy un sanroqueño, pero bueno, la vida profesional en mí ha sido muy intensa. Cuando yo me he peleado con mi mujer, más de una vez le he dicho, cuando te conocí a ti, ya me había casado con la medicina, es decir, me casé con la medicina casi desde que nací. Además, en mi familia pues, hay más de medio. Pero en cambio, mi vida profesional ha sido en la línea. Yo he estado trabajando 40 años en el hospital de la línea. Y en muchas ocasiones, a pesar de que no tuviera un nombramiento, he representado a esta ciudad. Porque hicimos un hospital modélico, el hospital antiguo, bueno, moderno supongo que está todavía en fase de, incluso nos nombraron como hospital estrella, en fin. Y he representado a esta ciudad y en ese sentido, pues yo me siento linense. Yo cuando vengo a la línea estoy en mi pueblo y la gente que veo, pues a todas la saludo y no hay diferencia realmente para mí entre los sentimientos que tengo con esta ciudad y San Roque. Y también mi abuelo sí que era un personaje de la línea. Mi abuelo era farmacéutico, como tú has dicho, pero también era profesor en el Instituto de Bachillerato, era profesor de ciencia. Por cierto, que Santiago del Campo me dijo, personaje ilustre de esta ciudad, que era el único instituto que había desaparecido del mapa en la posguerra. El único de toda España. Recuerdo que hasta el año 60 o por ahí se fundó el Instituto Laboral, que ya en cierto modo una especie de instituto de segunda mano, después de muchos años en que los compañeros míos que iban de la línea a estudiar al Instituto de Algeciras tenían que coger un autobús y yo me unía a ellos en el tren San Roque. Es decir, que la falta de instituto fue también una represalia contra esta ciudad. Bueno, mi abuelo era, además de eso, era
arqueólogo, él fue el que descubrió realmente la nueva excavación de Cartella, sacó el sarcófago citado, que por cierto, hasta ahora que yo sepa está en Cádiz, en el museo de Cádiz, y en el Museo Arqueológico de Cádiz. Y luego era masón y era de izquierda republicana. El hecho de que era masón a mí me ha llegado al corazón. Yo tengo una gran simpatía por la masonería, lo digo en público y en privado, a pesar de que yo políticamente, pues, no sé si puedo decir esto, porque ha habido grandes masones que han sido comunistas, por ejemplo, Salvador Allende lo era, que a mí es un presidente de la pero bueno, tengo una gran simpatía por el lado. De modo que por esas razones me siento muy bien con que me hayan dado este honor. Como hay muchas personas jóvenes aquí, pues que seguramente no conocen muy bien de lo que estamos hablando, quería decir que la línea de la Concepción en el año 1936 era la ciudad más importante y más grande del campo de Gibraltar, más que Algeciras. En ese momento la línea de la Concepción tenía 35.000 habitantes, pero es que poco antes, a finales del siglo XIX, esta ciudad llegó a tener más de 60.000 habitantes. Eso fue en la época en que se empezó a construir el gran astillero de Gibraltar. Como tú has dicho, en febrero del año 36 tuvieron lugar las elecciones en las cuales el Frente Popular en la línea de la Concepción sacó el 90%. 9 de cada 10 personas votaron al Frente Popular. Yo no quiero hacer un mitin político, por favor disculpadme, porque es lo más lejano que está en mi corazón, pero cada uno es lo que es y no puede ocultarlo. Hornillas más no debe ocultar. Quiero decir que La Línea era una ciudad, sin duda ninguna, democrática, era una ciudad profundamente de izquierda, era una ciudad republicana y era una ciudad masona, sin duda ninguna. En el campo de Gibraltar, especialmente en La Línea, había más logias masónicas en Palma de Granada que en Madrid. Y esto, pues, ha dado una característica importante a este pueblo, que es que aquí la mayor parte de la gente que ha tenido un poco de ocasión es gente culta y gente bondadosa, esto no hay ninguna duda. Este es un pueblo donde tú a veces, cuando ves la televisión y estás lejos de aquí, dices, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es la línea de la Concepción. Tú te vas a la línea de la... Tengo un amigo argentino y hemos ido por la Atunara, y en Argentina sabéis que desgraciadamente las cosas están muy mal. Y hemos cruzado con un grupo de chicos y dicho, vamos a cruzarnos de espera. Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Miren, al hermano de un médico que trabajaba en mi servicio le dieron un tiro para robarle un reloj. Eso no ocurre en general en España, pero eso en La Línea es impensable. Es una cosa absolutamente impensable. Tú puedes ir a La Línea a las 2 de la mañana, donde quiera, y nadie te va a molestar. Otra cosa es que haya gente dedicada a determinados negocios que tienen rivalidades, ilegales me refiero, por supuesto, que tienen rivalidades. Esa es una historia completamente aparte. Bien. Poco después de eso, como también todos sabéis, el día 17 de julio de 1936 hubo un golpe de Estado que empezó en Melilla y que estaba organizado por el general Mola, Franco y Sanjurjo. Sanjurjo estaba en Lisboa, entonces, y por cierto que murió en el famoso accidente ese que describe muy bien un personaje muy ligado al campo de Gibraltar, que es Jocelyn Powell Fox, en un libro muy interesante que se llama El asfalto de Asphalt and the Grass, el asfalto y la hierba, ¿no? Describe ese accidente. Bien, de tal manera que ese golpe triunfó rápidamente en el norte de África. Ten en cuenta que España salía de la guerra de Marruecos y había un ejército muy fuerte, muy entrenado, muy numeroso. Bueno, y el golpe triunfó y al día siguiente, el día 18, fue cuando llegaron a Algeciras, las tropas que venían de allí, a pesar de que se había firmado un pacto de no intervención por parte de la Unión Soviética, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia. Bueno, pues sabemos que los italianos y los alemanes ayudaron en ese transporte. Y el tabor de regulares, que fue el que tiene una especial trascendencia para la ciudad de La Línea,
llegó a Algeciras el día 18 de julio por la mañana. Llamaron al alcalde y sobre todo llamaron al jefe de la guarnición militar. En ese momento, en el campo de Gibraltar, había un regimiento que tenía un batallón en Algeciras, con la plana mayor, otro batallón en la línea, con 4 compañías y una sección ametralladora, y una compañía en San Roque. Era el regimiento, había 9, por cierto, que luego eso, después de la posguerra, se trasladó a San Roque, se convirtió en el Pavía 19, y entonces aquí quedó lo contrario, una compañía se convirtieron las cosas. Bien, cuando llamaron al comandante Chacón Lozano, que era el que mandaba el cuartel de Ballester, y él se negó a declarar el estado de guerra. Esto yo creo que es importante. Por cierto, que el coronel Chacón Lozano luego fue, después de la guerra, juzgado, fue condenado, se libró y no lo fusilaron, y luego ya, pues supongo que luego le administrarían lo que ocurriera. Pero él no quiso, dijo que a no ser que la autoridad militar de Algeciras se lo diera por escrito, no declararía el estado de guerra. Este pueblo es muy singular, cuando venían desde Algeciras a traer por escrito la orden a la entrada de la línea, pues tuvieron un enfrentamiento con los carabineros, y a tiro limpio, claro. Y yo creo que el primer carabinero que murió en toda España fue, creo que se llamaba de apellido Zubeldia, era un chico de 22 años, tenía 22 años. Naturalmente después de esa refriega, y otros que vinieron, pues llegaron, y hubo diferentes opiniones, hubo dos bandos. Yo creo que ya todo el mundo sabe que se organizó un tiroteo, incluso dentro del cuartel, y entonces muchísima gente de la línea, gente honrada, gente honesta, trabajadores, la mayor parte eran militantes de la Unión General de Trabajadores y militantes de Esquerra Republicana. Mi abuelo era de Esquerra Republicana. Y estuvieron allí para hacer presión y evitar que se declarara el parte de guerra. Bueno, la tensión fue increciendo y al final, pues ya sabemos lo que ocurrió. Hubo pues una refriega donde tuvieron muchísimos muertos. Aquí donde estamos en el cuartel de Ballester. Esta es la zona del cuartel de Ballester. Bueno, sé, y eso hay datos históricos, que se le ofreció a los militares simpatizantes del trato humano que se fueran, y se fueron. Nadie les dio un tiro. Lo más que se le hizo fue abuchearles, gritarles, pero nada más ocurrió. Pero después, pues la cosa pues, se volvió a calentar, como era natural, por los que venían de las giras, por el Tábor, etc., y hubo una enorme masacre. En realidad, hoy aquí hemos nombrado a 13 personas. En realidad, son, lo que voy a decir puede sonar a sarcástico, 13 personas privilegiadas, porque hemos dicho su nombre y sus 2 apellidos. Y por lo menos muchos de los que estamos aquí los llevamos en el corazón y nunca lo olvidaremos, porque eran gente honrada. El que no era albañil era farmacéutico, y el que no era médico, y el que no era pescador, y el que no trabajaba. Bien, esa masacre bueno, ya lo has dicho tú. Sabemos que hay 700 cosas en Andalucía, 60.000 muertos en Andalucía, y muchas cosas que sabemos son porque las relataron los periodistas del Gibraltar Crónico, que vieron aquello, vieron como la gente. Lo peor de todo, de eso no se hablaba, y ya termino, lo peor de eso no se hablaba, es que luego los moros que trajo Franco, los moros del Tábor, los regulares, dedicaron al saqueo a toda la población de la línea.
y hubieran violaciones, asesinatos, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando vivía en Madrid cantábamos: los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán. Pero desgraciadamente los milicianos se acabaron y los moros pasaron y nos subimos 40 años en la negra y larga noche del franquismo. Solamente decir, ya termino, que hace 3.300 años se acabó la guerra de Troya y Ulises tardó en volver a Ítaca 10 años, donde le esperaba Penélope. Penélope esperó 10 años. Y es seguramente el hecho histórico que más literatura ha generado en la historia de la humanidad. 10 años no son nada. Nosotros llevamos esperando 86 años y por eso agradecemos profundamente a todos los miembros del Ayuntamiento de La Línea este acto de valentía y de justicia que han tenido. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.